Matanza en las trincheras. El invierno de 1916 fue el más frío desde hacía muchos años. El suelo siguió helado hasta abril. En las trincheras corrían las enfermedades. La fiebre y la disentería se extendían de una forma alarmante. Pero ni siquiera durante ese periodo se detuvo la matanza. La artillería, los morteros, las ametralladoras, los francotiradores y los pequeños ataques a las trincheras seguían aumentando la lista de bajas. Se empezaron a planificar grandes ofensivas para 1917. Ambos bandos tenían que reponer provisiones y traer municiones. Pero para los soldados lo que más contaba eran sus pocos consuelos. Las dos únicas cosas que importan de verdad a los soldados del frente son la comida y las cartas, es lo más importante de todo. Y el servicio postal del ejército británico era buenísimo. Las cartas tardaban 2 días en llegar del frente a las casas y de las casas al frente, 2 días. Si es menos de lo que tardan ahora en correos. Nos mandaban paquetes con pasteles, casi siempre botes de café, botes de leche, condensada o en polvo. Se tomaba mucho en esa época. Nos mandaban en botes cualquier cosa que nos pudiera servir. Y lo compartíamos. Si tenías un par de calcetines con agujeros, pues bueno, se los dabas a alguien. Así lo compartíamos todo. También compartíamos las familias. A veces leíamos las cartas de los demás. Yo me escribía con 2 chicas en esa época. En 1916, aparte de las bajas entre los soldados, también sufrieron los oficiales. Von Falkenhayn fue destituido por su fracaso en Verdún y sustituido por Paul von Hindenburg y Erich von Ludendorff, que habían luchado con los rusos en 1914. Ellos comprendieron que las grandes listas de bajas alemanas de 1916 significaba que los soldados del frente occidental estaban demasiado dispersos. Construyeron un sistema defensivo nuevo y formidable, llamado la línea Hindenburg, una línea de fortificaciones de cemento de 6 kilómetros de fondo. En el bando aliado, el nuevo primer ministro, David Lloyd George, quería echar a Douglas Haig, el artífice de la campaña del Somme. Pero Haig sobrevivió. Sus apoyos públicos eran muy sólidos. Los franceses, en cambio, echaron a su comandante, Joseph Joffre, y le sustituyeron por Robert Nivelle. Nivelle creía que una combinación mejorada de bombardeos continuos de la artillería junto con un avance rápido de la infantería podría abrir una brecha en el frente alemán. Nivelle decidió poner a prueba su teoría en el campo de Chemin-des-Dames. Su plan incluía un ataque de apoyo por parte de los británicos en Arras, que empezaría una semana antes y acabaría con las reservas alemanas. El 9 de abril atacaron los británicos. Mañana temprano saltaremos la trinchera y les daremos una buena a los cabezas cuadradas. Tengo mucha confianza en mi batallón. Lucharán hasta el fin si hace falta. Les he dicho que el único alemán bueno es el que está muerto. Si podemos darles una buena paliza a esos alemanes, creo que se rendirán. La batalla de Arras empezó con un ataque británico que resultó bastante bien. Los canadienses capturaron la colina de Vimy y un poco más al sur, las divisiones británicas lograron el avance más largo que habían conseguido hasta entonces en un solo día de batalla, unos 5 o 6 kilómetros. Pero los británicos no habían aprendido a seguir un ataque así con la rapidez suficiente, y Arras se convirtió en un mes de batalla estéril. Le tocaba el turno al ejército francés en Chemin-des-Dames. Pero el plan de Nivelle tenía algunos fallos. Para empezar, tuvo poco cuidado con la seguridad y los alemanes se enteraron de la operación.
Además, el ejército alemán ya se estaba retirando a sus nuevas posiciones defensivas, lo que significaba que el territorio que Nivelle quería conquistar ya era suyo de todas maneras. Y la nueva línea alemana era fortísima y con muy buenas vistas sobre las posiciones donde iban a formar la infantería y la artillería francesas para el asalto. Los franceses atacaron el 16 de abril. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo atravesamos las líneas? ¿Cómo es posible que no saltemos todos en pedazos? Ninguno lo sabe. Avanzamos como podemos, entre explosiones, nos caemos, nos levantamos, llueve, nadamos en barro, pero avanzamos deprisa para salir de este infierno, para llegar al objetivo y encontrar tal vez algo peor. Es imposible atravesar esta zona sin salir herido. En una sola noche se dispararon más balas de cañón que en toda una campaña napoleónica. Los soldados, agotados, mal alimentados, metidos en las trincheras llenas de barro, obedecieron la orden de atacar protestando por lo bajo. No todo el mundo puede ser héroe. Los alemanes habían cambiado su sistema de defensa. Dejaban la línea del frente relativamente abierta, pero tras ella, como reserva, estaba su nuevo concepto, tropas relámpago, dispuestas para contraatacar justo cuando la infantería francesa empezaba a agotarse. Al quinto día de batalla en Chemin-des-Dames, las tropas relámpago habían causado 130.000 bajas al ejército francés. El ejército francés ya se había llevado la peor parte de la batalla de Verdún. Casi todos los soldados franceses habían pasado por un infierno en Verdún y no mucho después apareció Robert Nivelle con su maravillosa ofensiva que serviría para ganar la guerra inmediatamente y resultó un desastre que costó tan caro como el otro. Los soldados franceses ya estaban hartos. Los soldados franceses empezaron a amotinarse. En toda la región no se habla de otra cosa que de motines, de tropas que se niegan a relevar a sus camaradas. Muchas veces ocurre que los soldados del frente tienen que pasar 3 o 4 días más allí porque las tropas de refresco se niegan a marchar. El motín francés no comportó actos de violencia contra los oficiales, ni siquiera un abandono del orden. Sencillamente los soldados de a pie ya no estaban dispuestos a atacar sacrificando sus vidas. Robert Nivelle fue destituido y reemplazado por el salvador de Verdún, Henri Pétain. Enviaron a Pétain para que terminara con los motines, combinando una disciplina estricta, algunas ejecuciones y también una cierta consideración hacia los soldados, cediendo a algunas de sus exigencias, y consiguió reorganizar el ejército francés. A pesar de todo, el ejército francés estuvo todo un año sin lanzar más ataques masivos sobre el frente occidental y se mantuvo a la defensiva. A Pétain le preocupaba que los alemanes se aprovecharan de la derrotada moral de los franceses, pero inexplicablemente no se dieron cuenta. En ese momento solamente los británicos podían tomar la iniciativa. Hay planeó una gran ofensiva para el mes de junio en la Sierra de Messines, un altiplano que dominaba una gran extensión de territorio. Asignó a Herbert Plumer, un general muy moderno, para que supervisara la operación. Los oficiales más jóvenes eran conscientes de que los dirigía un hombre que conocía bien su oficio. No se dejó nada al azar. Incluso teníamos una maqueta a gran escala que cubría un acre de terreno y representaba a escala los bosques y el pueblo que había. El pueblo era un prodigio de habilidad. Era como un enorme pueblo de juguete. Les habría encantado a los niños. El ataque a la Sierra de Messines combinaba fuerzas británicas, australianas y neozelandesas. Aquí se usó por primera vez de forma masiva un arma que podía ser devastadora, la mina, colocada por los zapadores. Los zapadores tenían el peor trabajo de todos en el frente occidental. Excavar esos túneles estrechos bajo las líneas enemigas para hacerles saltar por los aires daba mucho miedo, porque sabías que el enemigo casi siempre estaba haciendo lo mismo que tú.
Los peligros ordinarios de las minas en estas condiciones y con equipos inadecuados ya serían bastante para cualquiera, pero los zapadores tenían que enfrentarse al enemigo y también a la naturaleza. Un trozo de metralla en la boca del tubo de respiración impedía el paso del valiosísimo aire o representaba la condena a una muerte indescriptible enterrados vivos. Otra posibilidad, más emocionante aunque no menos desagradable, era encontrarse con un túnel del enemigo. Los hombres más valientes han confesado que estaban nerviosos y asustados cuando se escondían en refugios subterráneos, oyendo el monótono tap, tap, tap de los zapadores enemigos. Mientras siguieran golpeando, no había peligro. Lo más espantoso era cuando se hacía el silencio. El enemigo podía estar cargando la mina. En cualquier momento podía llegar la muerte en su versión más horrible. El 7 de junio, 19 minas estaban listas para explotar bajo la sierra de Messines. Aún no despuntaba el día. La noche era muy tranquila. La aguja de mi reloj avanzaba hacia el momento fatal. Y de repente, entre el silencio y la oscuridad, 20 minas. Algunas que llevaban 2 años esperando este momento. Minas que contenían cientos de toneladas de explosivos saltaron por los aires con grandes llamaradas, casi al mismo tiempo, con un rugido como para despertar a los muertos, y luego se desvanecieron en montañas de polvo, tierra y árboles. Recortándose contra las llamas, vi enormes bloques de tierra que parecían tan grandes como casas cayendo al suelo. Vi a un hombre saliendo disparado de una pila de escombros. Vi su silueta contra las llamaradas. Seguramente sería un pobre cabeza cuadrada. Era horrible, algo dantesco. Los británicos recobraron la sierra de Messines y la posición dominante que ofrecía. Las explosiones se oyeron incluso hasta el sureste de Inglaterra. A finales de julio de 1917, después de su victoria en la sierra de Messines, los británicos lanzaron la tercera batalla de Ypres, que les llevaría hasta Passchendaele. Durante 15 días machacaron las líneas alemanas. Era horrible. Sentías que tu ser, física y mentalmente, había perdido todo el significado. Al fin y al cabo, tal vez el trozo de metal que te dejaría convertido en una masa informe ya había iniciado el camino. Los británicos saltaron la trinchera el 31 de julio. Si estuvieras aquí esta noche, disfrutarías. Seguro que va a ser muy divertido. Eso si no llueve. Pero sí llovió. Los soldados tuvieron que luchar en las condiciones más espantosas de toda la Primera Guerra Mundial. Y los historiadores no dejan de discutir si Haig tuvo razón al seguir luchando en esas condiciones. Sospecho que era una situación en la que Haig no podía acertar, hiciera lo que hiciera. 2 pobres diablos de la Brigada 123 han aparecido ahogados, o más bien sofocados. Parece que quedaron atrapados en el fango y, agotados, cayeron de cara al suelo. Nuestros chicos lo están pasando muy mal en las trincheras. El fango y el agua les llega hasta el cuello. Es como una acequia llena de agua. Hay caballos muertos, soldados, vehículos, cientos de camionetas. Salirse de la carretera es la muerte, porque el barro es muy profundo. El Somme ya era malo, pero esto es 1000 veces peor. El día que cumplía 19 años, estaba en las trincheras frente a Passchendaele. Los alemanes en Passchendaele estaban más altos que nosotros, nos observaban desde arriba. Hubo una barrera artillera que duró 3 días. Y cuando los regimientos de York y Lancaster se lanzaron, esperando encontrar solo unos cuantos enemigos al tomar Passchendaele, los alemanes salieron de sus escondites con sus ametralladoras y adiós. Dieron orden de abandonar el ataque. Fue un desastre.
Pobre Shorty. Siempre me hablaba de su novia, Sujilda, la llamaba así. Me hablaba de la casa que había comprado y decía que cuando volviera se casaría y que vendría a visitarme y que te presentaría a su esposa. Me hacía reír mucho con sus historias. Quería mucho a Sujilda, pero por desgracia no volverá a verla más, pobre chico. Me daba siempre la mitad de lo que tenía. Es muy hermosa la amistad aquí. Le rezo a Dios para que esta guerra termine muy pronto. Estamos haciendo retroceder a los alemanes. No creo que puedan resistir a nuestros chicos británicos. Y entonces seremos muy felices en nuestra casa. Ahora sé lo que vale eso. Buenas noches, mi amor. Que Dios te bendiga a ti y a mis niños. Y que pronto me mande de vuelta con mis seres queridos. Ese es el deseo de tu marido fiel. Besos, Jack. Jack Matt murió 4 días después. Para algunos soldados la masacre ya duraba demasiado. Vi que el alemán venía hacia mí y pensé, no puedo matarlo, no quiero matarlo. Recuerdo que cuando me alisté en el ejército había jurado servir al rey y a mi país. Y no sé por qué, pero me vino a la cabeza lo que hizo Moisés al bajar bajo el 6º mandamiento. No matarás. Y no pude matarlo. Tenía unos 5 segundos para decidirme. Le disparé por encima del pie y por encima de la rodilla. Le tumbé, pero no lo maté. Solo se habían ocupado 100 kilómetros cuadrados en 15 semanas. Cada kilómetro cuadrado había costado unas 2.600 bajas. Pero los británicos también habían golpeado duramente a los alemanes. Al final de la batalla de Passchendaele, en la primera semana de noviembre de 1917, creo que cualquier observador podía haber pensado con razón que ambos bandos estaban agotados, que no les quedaba nada por dar. Pero llegó una sorpresa inesperada, una nueva arma con la que los aliados llevaban un año experimentando, el tanque. No habían pasado ni 15 días desde que terminara la batalla de Passchendaele cuando el tanque consiguió una brillante victoria en la batalla de Cambrai. Era la primera vez que los británicos usaban tanques a gran escala. Y otra cosa muy importante, usaron artillería de predicción. Eso significa que pudieron empezar a disparar sin tirar antes unos cuantos tiros de prueba, para ver dónde caían las balas, y así consiguieron el efecto sorpresa. No hubo bombardeos preliminares que avisaran a los alemanes del peligro. La infantería enemiga se asustó y huyó de esas enormes máquinas de guerra, o se lanzaron pendiente abajo hacia las líneas británicas para rendirse. Nosotros mirábamos la escena fascinados. Nuestros tanques iban avanzando. Ahí estaban, lentos, abriéndose paso entre la maraña de cráteres de bombas. A veces eran inutilizados, pero casi siempre terminaban venciendo y dominando la zona devastada. Esta noche podré dormir y soñar contigo. En cambio, los oficiales alemanes ni soñaban lo que les esperaba al amanecer. Piensa en esos cientos de tanques, en esos cientos de cañones, reunidos en el más absoluto secreto. Lo pienso y aún me maravilla. 11.000 alemanes cayeron prisioneros. Cambrai fue un éxito completo. Las campanas de las iglesias de toda Inglaterra sonaron en señal de celebración. Pero para muchos soldados del frente se trataba de una victoria aislada. Aunque la moral británica no se hundió nunca, estaba en su punto más bajo. La guerra es cada vez más desesperada. Por todas partes se ve crecer la inquietud y la insatisfacción, y nadie hace nada sensato para resolver los problemas. Es la existencia más desgraciada que te puedas imaginar. No se ve más que angustia, incertidumbre. Aquí todo el mundo está ya hasta las narices.
El año 1918 estaba por llegar. La guerra en el frente occidental estaba en el fiel de la balanza.